Amén. Hebreos 3. Hebreos 3:7. Amén. Gloria al nombre de Cristo. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, les extendemos la invitación de que sigan tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí la carta a los Hebreos capítulo 3 verso 7 y tomamos este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de cada uno de nuestras vidas. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien, vamos a tratar acerca del tema oyendo la voz de Dios, porque una de las cosas que se nos es prohibido por la palabra a los que exponemos el sagrado texto, a saber, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, se nos es prohibido darle a entender a la gente que nos deben escuchar a nosotros, ya que en muchos lugares gran mayoría de las personas siguen a hombres, y ahí es donde están los apelativos que se le dan a algunos personajes, tales como el reverendo tal, el doctor tal, y a nosotros no se nos es permitido ello, porque toda la gloria, alabanza, adoración y exaltación es para nuestro Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los que están en este lugar. Llegó el momento en donde hay que hablar con claridad acerca de este tema, oyendo la voz de Dios, ya que estamos viviendo un tiempo bastante difícil, en donde sin darse en cuenta, aún inclusive voy a hablar exclusivamente a creyentes llamados cristianos evangélicos, no se han dado cuenta que ya la tribulación ha comenzado. Ya el periodo donde el verdadero pueblo de Dios debe demostrar si en realidad ama a Dios o está siguiendo una denominación o un simple creer en determinada religión. Llegó el momento en donde tenemos que mostrarnos a nosotros mismos si somos realmente cristianos o somos unos simple y llanamente aparentadores. La prueba viene y es muy difícil lo que viene. Muchos en este momento donde hay expectativa con relación a lo que está sucediendo con nuestros amados los hebreos, el pueblo de Israel, están creyendo de que ya el anticristo ya se manifestó o se va a manifestar, y hay expectativa al respecto, y algunos especulan tomando algunos pasajes de que eso es profecía bíblica lo que está sucediendo en este momento, y dan unas predicaciones que a algunos les causa miedo, pánico, terror, y resulta que así no es. Lo que está sucediendo en el pueblo de Israel es algo que ellos mismos pidieron en aquel día cuando nuestro amado Salvador Jesucristo fue llevado ante Pilato, y Pilato presentó a Jesús al pueblo, y el pueblo
pidieron algo espeluznante para ellos. ¿Qué importa que venga juicio para nosotros y para nuestras generaciones? Todo lo que está sucediendo alrededor del pueblo de Israel a lo largo de la historia es producto de lo que ellos pidieron en aquel gran día terrible y espantoso, cuando nuestro amado Salvador fue torturado, escarnecido, sus carnes fueron vuelto nada, sus sienes fueron rotas, sus pies fueron rotos, porque Él murió de una enfermedad terriblemente espantosa, por derramamiento de sangre no le quedó gota alguna, lo cual el profeta Isaías describe que nuestro amado Salvador quedó totalmente como un monstruo. Sin embargo, el pueblo no le importó, cerró sus ojos. Pero antes de ir el maestro a la tortura, los judíos, los escépticos de ese tiempo y los que estaban viviendo lo que es la ley de Moisés en ese tiempo, que no la estaban viviendo pero decían ser hijos de Abraham, el maestro fue rechazado por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel endureció el corazón a la voz del Señor de tal manera que no quisieron ver la realidad, y el maestro por varias ocasiones tuvo que llorar por el pueblo como lo está haciendo en la actualidad. El Señor está llorando por su pueblo, por los redimidos por la sangre de Cristo. Él llegó y se subió a la montaña más alta que había en ese entonces y miró hacia Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisiste? Luego Él lloró y dice que el Señor lloró por Jerusalén. Sin embargo, el maestro le dijo: si yo viniere en mi propio nombre, si yo viniere como lo he hecho, he venido en nombre de mi Padre que me envió, vosotros no me recibís. Pero si viene otro en su propio nombre, al tal sí van a recibir. En este momento el pueblo de Israel está esperando a un personaje. ¿Por qué habían rechazado al maestro? Porque según Herodes, el maestro que fue profetizado en el Antiguo Testamento, empezando por el propio Moisés, en el libro 3 del capítulo 3, versículo 15 de Génesis, ahí dice que el enemigo hirió a Jesús en el calcañar, esto es aquí aparte, abajo de los tobillos. Pero que el Señor heriría al diablo, lo heriría en la cabeza. Proféticamente hablando, Jesús vendría para salvar la raza humana después de haber caído la primer pareja humana, la primer pareja de la humanidad, lo cual nos infectó con ese virus del pecado, que inmediatamente salimos del paraíso, la inocencia, llegamos a cierta edad, perdemos la inocencia y entramos a una conciencia. Entonces el maestro fue profetizado de que él vendría al pueblo de Israel, y a Herodes le llegó esa noticia. Quiero hacer este recuento como un apéndice o una introducción para lo que vamos a tratar oyendo la voz de Dios. Herodes dijo: ¿cómo es posible de que viene alguien o va a nacer alguien o nació ya que va a ser rey de Israel? Me van a usurpar el trono, yo no puedo permitirlo. Y dice que le preguntó a aquellos tres personajes que la tradición los llama reyes magos. Ellos no eran ni reyes ni eran magos.
Alabado sea el nombre de Cristo. Ellos eran astrólogos, personas que estudian los planetas. Sabemos que Dios ha dotado a los seres humanos de mucha sabiduría, y esa sabiduría la cual Dios le ha dado al ser humano es la causante por la cual lo va a llevar a la destrucción, porque la ciencia se acabará, pero los que permanecen en fidelidad a Dios permanecerán para siempre. Y dice que Herodes le preguntó a esos tres personajes que en dónde nacería ese rey para él ir a adorarlo. Eran mentiras para ir a adorarlo, era para matarlo. Y dice que esos personajes, uno de ellos le dijo el sitio más o menos, pero ellos se fueron y el Señor los desvió a través de una estrella. Ellos conocían las señales de los astros, como en muchos lugares que no tienen reloj, conocen la hora exacta por medio de el sol o la luna. Y Herodes se fue para ese lugar. Resulta de que no vio ningún sitio. Llegó la noticia a José de que se fuera de ahí para Egipto, porque iban a matar al Salvador del mundo, a saber, Herodes. Herodes, al verse burlado por ver si caía entre esa multitud de niños de la edad de 1 año para abajo, dio la orden de quitarle la vida a los niños. Pero ya el Salvador estaba seguro en un lugar en Egipto. Y de ahí se propuso al ser humano acabar con Jesús. Ya el maestro vino específicamente para redimir, salvar exclusivamente al pueblo de Israel. Pero los judíos lo rechazaron. Y hoy es el lamento de la raza humana, de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Rechazaron a Jesús y están esperando a Jesús. En este momento el pueblo de Israel, empezando por Netanyahu, cometieron un gravísimo error, y fue eliminar totalmente el nombre de Cristo en el pueblo de Israel, excepto los evangelistas, los predicadores, los que estén en otros grupos religiosos que prediquen el evangelio. Pero allá a los judíos se les es prohibido hablar de Jesús el Salvador. Solamente hablan del Mesías que están esperando, porque ellos están sujetos solamente al Pentateuco, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Los demás están eliminados para ellos. No pueden hablar ni siquiera de Isaías, el que profetizó más acerca de Jesús. Hablan del Mesías, pero el Mesías va a llegar. Y yo quiero dar esta introducción porque quiero hablar acerca de la voz que se ha endurecido en el pueblo cristiano. Y es precisamente desde aquel momento de la pequeña iglesia de Jesús, que comenzó con él sus 12. En este momento, cuando ya Jesús iba a ser entregado, iba a morir, ya había desaparecido del escenario el número 12 de los apóstoles, a saber, Judas. Y los discípulos no habían entendido, no habían captado lo que el Señor hacía cuando se iba a distancia de piedra, lejos de ellos. Ni por curiosidad se les pasaba ir a ver qué era lo que hacía el maestro. Y en ese momento de la oración última que hiciese el maestro,
que llegó donde estaban ellos y los halló durmiendo, llegó y les dijo: ya levantaos, la hora ha llegado. Dice que cuando el Señor subió al Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensado. Jesús subió al Getsemaní a hacer la última oración al Padre y a decirle al Padre: Padre, porque lo que iba a sufrir era algo terriblemente espantoso. Si es posible, pasa de mí este momento amargo, pasa esta copa de mí. Pero por amor a la humanidad fue que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por los pecadores, el justo por los pecadores, por los injustos. Y él allá fue prensado, el Getsemaní. Cayeron todas las huestes de el diablo, los demonios, a prensar al maestro para hacerlo claudicar. Y el Señor Jesucristo exclamó: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el maestro vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que a través de la muerte, sacrificio, resurrección de Cristo viniese la salvación para todo aquel que le recibe de verdad en su corazón. No religiosamente, no mecánicamente, no mentalmente, sino de corazón. Y llegó el momento en que ya el maestro encomendó su vida al Señor, al Dios Todopoderoso, y llegó donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. ¿Por qué razón el maestro se retiraba de ellos a orar lejos? Porque la oración del maestro no es como la oración de la gran mayoría de los cristianos, que oran oraciones de mendigos. Se cortan en 4 pedazos, pensando: con esta, ¿cómo llenar esta sin mover esta ni esta? Una manera religiosa. La oración del maestro era una oración de sufrimiento, de dolor, de súplica, lo cual dice la palabra que donde los discípulos se hubiesen acercado algún día para ver cuando el maestro se apartaba a tiro de piedra, o sea, a distancia prudencial delante de ellos, si ellos se hubieran acercado y visto cómo oraba el maestro, dice el médico Lucas que cuando el maestro llegaba a la presencia de Dios a orar, él se revolcaba como un gusano herido en la tierra, porque él sabía lo que venía a enfrentar, hacerle frente al diablo, a los demonios y a la infuria humana. Porque lo más terrible y espantoso que sufrió el maestro aquí en la tierra fue el desagradecimiento y el desagravio del ser humano. Hasta el día de hoy lo está padeciendo. Somos demasiado desagradecidos. Entonces, cuando va a llegar el momento en que ya los judíos van a recibir al Mesías. ¿Cuándo van a recibir al Mesías? Cuando han padecido un sinnúmero de tormentos, bajas humanas, muertes, sacrificios, y todo por haber endurecido el corazón a la voz de Dios y no entender los tiempos y las sazones de Dios cuando el Señor Jesucristo se manifestó, cuando el Mesías se manifestó. ¿Por qué razón no aceptaron a Jesús como el Rey? Porque ellos esperaban a un rey que venía, porque estaban acostumbrados a lidiar guerras con reyes que venían con caballos herreros, con espada y jabalina, con arcos, etcétera, etcétera. Y ellos esperaban de que el rey que iba a venir a liberarlos del yugo de Roma, porque ellos estaban bajo el imperio romano. Alabado sea el nombre del Señor, que en la actualidad ese imperio romano ya no es el imperio romano, sino el imperio papal, que de una manera o de otra está matando al ser humano con su religión pagana, estúpida y mundana. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos que este Papa ya llevó la iglesia que va a manejar el anticristo allá a las Naciones Unidas. Se llama el Sagrado Libro Papal.
el cual el anticristo va a manejar ahí, donde dice que Jesús fue el principal asesino de la humanidad y dice que Jesús fue el más homosexual de los homosexuales. Ahí en ese sagrado libro, alabado sea el nombre del Señor, siempre blasfemando el nombre de Cristo. Ese es el Papa Francisco que tenemos ahora, lo cual me importa un bledo si me tumban la cabeza, pero hay que desenmascarar las fuerzas extrañas de maldad. Entonces esperaban a Jesús, al rey, montado en una cabalgadura de sangre pura, alabado sea el nombre del Señor, y que Él iba a venir con espada, con arco, alabado sea el nombre del Señor. Y no fue así. Entró a Jerusalén montado en un burrito, alabado sea el nombre del Señor. Pero ya cuando venga Jesús por segunda vez, ya Él no va a venir montado en un burrito. Él va a venir en un caballo blanco. Y va a venir con una espada en la mano, alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde van a estrenar los dos personajes que se manifestarán al mundo entero: el anticristo y el falso profeta. ¿De dónde viene el falso profeta? ¿De dónde viene el anticristo? Le voy a mencionar un nombre espeluznante, pero no que ese es el anticristo. Pero ya se ha manifestado el nombre del anticristo a través de estos nombres. Felipe de Borbón, y es de Grecia. Felipe 6 letras, Borbón 6 letras, Grecia 6 letras. Está manifestando de que ya el anticristo está aquí en la tierra. No es ese Felipe, pero es una señal de que ya el anticristo, el que va a recibir el pueblo de Israel, ya se ha manifestado. Y ya este papa sabe quién es el anticristo. Hubo una reunión espeluznante donde un personaje, en el momento cuando fue Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y otros más cantantes, y entre ellos el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la Iglesia Trinitaria Especial del mundo entero, la que más mueve masas, que está en Inglaterra, los testigos de Jehová, el que encabeza a los testigos y el que encabeza a los mormones, fueron a esa reunión para homenajear a este personaje, al Papa, para poderlo coronar como el Papa y recibirlo ante el mundo entero. Y ahí se presentó este personaje, lo cual me reservo el nombre para no entrarlos en confusión. Y dice que cuando todos estaban allá agasajando al Papa, dándole el homenaje al Papa, dice que todos se agachaban. Ahí estaba Jesús Adrián Romero, estuvo Dante Gebel. Qué miseria, alabado sea el nombre del Señor. Y muchos escuchando esos predicadores que ya se dañaron, predicadores apóstatas, cantantes apóstatas, alabado sea el nombre del Señor. Ellos se acercaban al Papa y le besaban la mano, le besaban el anillo. Y dice que cuando llegó el momento al acercarse a este personaje que mide aproximadamente 2 metros 5, 10 centímetros de alto, porque ese hombre tiene que ser de buena presentación, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, dice en ese homenaje, en ese documental, que en vez de este personaje, porque el anticristo no se doblegará ante ningún ser humano, no se doblegará ante ningún Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando este hombre se acercó al Papa, el Papa fue el que se doblegó ante él, se hizo una venia a él y le besó la mano a ese individuo. Y ninguno captó en ese momento, alabado sea el nombre del Señor, solamente un creyente que hoy por hoy le quitaron la vida por haber publicado ello. Sea bendito el nombre de Cristo. Y esto tiene que saberlo el Papa, que aquí hay alguien que está desenmascarando y que no le va a hablar con tapujos, alabado sea el nombre del Señor, porque la cabeza mía no vale más que la de Pablo. Entonces a Cristo no lo aceptaron, pero sí aceptan al que va a venir, a saber, el anticristo. Lo cual el capítulo 13 versículo 6 de Zacarías dice que en un momento el pueblo de Israel van a aceptar a Jesús como el Mesías.
y se van a acordar de esas palabras torpes, estúpidas que ellos lanzaron contra el Mesías que crucificaron. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene en una cabalgadura blanca con su iglesia, con sus redimidos por su sangre bendita, y viene con una espada en la mano. Sus ojos serán como llama de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él tendrá que venir con unas heridas intactas. No se le podrán sanar las heridas de Cristo, las que fueron hechas por los clavos. Alabado sea el nombre del Señor. Y tendrá que venir con el vestido ensangrentado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él viene porque esas son señales para Él darse a conocer que ese fue el que crucificaron los judíos en aquel entonces, pero que ahí llegó para que los que estén vivos lo reciban como su único y suficiente Rey del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice ahí que Jesús viene porque Él tiene que hacerle frente y eliminar dos grupos de guerra que hay en el mundo entero en ese momento. La China, que se ha fortalecido en los últimos años, es el rey del este. Alabado sea el nombre del Señor. La China, que ha debilitado a las demás naciones económicamente y armamentísticamente, excepto hasta el momento al pueblo norteamericano, porque Estados Unidos es una nación que será bendita por Dios hasta que ya salga del escenario profético, porque Estados Unidos saldrá del escenario profético para que las demás naciones sufran las consecuencias por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Entonces el ejército numérico más grande del mundo en la actualidad es el ejército de la China. Entonces Rusia, que se cree que es el rey porque tiene símbolo de oso, él se amangolará con las demás naciones. Irán y todos esos países que están rodeando al pueblo de Israel para bregar a eliminarlo, sacarlo de la faz de la tierra. Se unirán al anticristo, a las fuerzas potenciales de Cristo, desde el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se ponen de acuerdo los dos ejércitos, el ejército de Rusia, que está encabezado por el anticristo, y el ejército de la China, para combatir entre ellos dos. ¿Quién se quedan? Con las riquezas de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen que van para ese lugar a combatir en un lugar llamado el Valle de Josafat, que será la guerra de Megiddo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando ellos están allá, todos reunidos, esos ejércitos, los ejércitos del anticristo, con todos los ejércitos aliados a Rusia, que es Alemania, e Irán, Irak y todos aquellos de oscuridad espiritual, están allá reunidos para pelear contra China. Alabado sea el nombre del Señor, porque China también viene por el botín. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál es el botín? Porque Dios tiene un anzuelo y una carnada para llevar a esas naciones enemigas de Él, porque esas naciones son enemigas de Dios. En la China no creen en Dios, ellos creen en un sinnúmero de dioses. Alabado sea el nombre del Señor, pero han sacado del contexto de todo lo que se cree, han sacado a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Igualmente Rusia, igualmente todos esos países, Irán, Irak. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque allá en esos pueblos hay gente que ama a Dios, porque amamos a los chinos, amamos a los de Corea del Norte, amamos a los de Irán, a los de Irak, todos esos enemigos, esos pueblos enemigos de Dios. Amamos las almas de allá, porque allá hay muchas almas que aman a Dios y quieren salir de ese régimen. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando ya estén esos dos ejércitos en el valle de Josafat, alabado sea el nombre del Señor, para combatir, para hacer guerra, para apoderarse de ese botín que hay allá, de esa riqueza que hay allá, porque Dios tiene un anzuelo, y en el anzuelo una carnadita. El anzuelo es el pueblo de Israel, y la carnada es lo que hay en el mar muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y para allá van todos esos ejércitos a combatir para ver qué se queda con el botín. Pero Dios los lleva con su carnada y los está llevando poco a poco
los está llevando. Ahí está el anzuelo, alabado, y los está trayendo, está trayendo lentamente al pueblo de Israel. Y si damos un vistazo a nivel mundial, el país que más ha prosperado, que fue un país que le dio las Naciones Unidas en el año 1948, que le dio un sitio muy reducido, pequeñito, pero no se lo dio en un lugar especial, se lo dio en un desierto. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Y sabe cuántos judíos en el año 1948, el 14 de mayo, que fue Israel proclamado como nación, lo establecieron en el desierto? Allá no producía nada y eran 640 judíos que fueron a tomar posesión de lo que le dio este miserable de las Naciones Unidas. Y el pueblo de Israel llegó allá, pero como Dios le ha dicho a la promesa para los escogidos de él, a Abraham le dijo: y haré de tu descendencia como las arenas del mar, incontables. Haré de esa nación como las estrellas del cielo, incontables. Fueron 640 judíos en el desierto, en donde no había nada. Échense a morir, a estos de ustedes, le dijeron las naciones. Alabado sea el nombre, Señor. Y dice que llegaron los judíos en ese tiempo, y hoy por hoy es la nación más próspera del mundo entero. Alabado sea el nombre, Señor. Es la nación que tiene la mejor tecnología del mundo, es la nación que más premios Nobel han ganado. Alabado sea el nombre, Señor. Hoy día está produciendo alimento para otras naciones. Por eso este grupo guerrillero que atentó contra el pueblo de Israel van a tener que lamentarlo amargamente, porque ya están sufriendo los palestinos, que amamos a los palestinos y oramos a Dios para que Dios tenga misericordia de Palestina, porque el problema no es con Palestina, el problema es contra la guerrilla, como lo hay aquí con este presidente Gustavo Petro, que está patrocinando la guerrilla. La guerrilla la está patrocinando el ELN, las FARC y otros grupos más, y está dándole prioridad a la guerrilla y haciendo matar al ejército y la policía de nuestra nación. Eso está sucediendo con el grupo Hamas. Alabado sea el nombre, Señor. Pero Israel que surgió de la nada, hoy por hoy es una nación que es digna de respetar, y ya se pronunció Netanyahu, palabra que viene directamente de parte de Dios por los labios de este hombre. Todos aquellos que un día nos posesionaron en aquella tierra donde no había nada, que era un desierto, hoy van a tener que lamentarlo. Y diga que el país quiere hacerle frente a nuestro país para eliminarlo de la faz de la tierra, pronunció Netanyahu. Y eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga. Entonces están esos dos ejércitos, el ejército del anticristo y el ejército de la China, preparados para hacer guerra, para matarse entre ellos. Alabado sea el nombre, Señor. Pero en un momento, cuando ya va a empezar el bombardeo, va a empezar la balacera más tremenda, que se va a desatar esa guerra tremenda en ese lugar, no se podrá llevar a cabo. Porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y viene ese ejército numérico, aleluya. Entonces estos dos comandantes, el comandante del ejército chino y el comandante del anticristo, que es él, ese comandante que es él, el que dirige esa batalla, ellos se ponen de acuerdo y dicen: entonces que nos vamos a matar entre nosotros, y allá lo que viene es una multitud que nos van a acabar. Vamos a dejar que nos acaben, vamos a hacer guerra contra el que viene. Y dice la palabra que harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Amén. Alabado sea el nombre, Señor. Y dice la palabra que al anticristo y al falso profeta, que representa el falso profeta, es el consejero, lo que hay en cada país, en cada presidente. Por una mala consejería hay malas decisiones. Por la mala consejería que hay en nuestro gobierno es que está sucediendo lo que está sucediendo en la actualidad. Por las malas consejerías es que se llevan a cabo las destrucciones en un
lugar determinado en un país. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que lo primero que hará Jesucristo es coger al anticristo y al falso profeta. Ahí es donde se prenderá el lago de fuego, porque en la actualidad el lago de fuego no está prendido, está prendido el infierno. Y usted sabe cuál es la señal de que el infierno hay: los volcanes. ¿Qué son los volcanes? Bíblicamente son los respiraderos del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra que Jesús cogerá al anticristo y al falso profeta de las greñas y los lanzará vivo, con cuerpo, alma y espíritu, allá al lago de fuego. Esos son los que van a estrenar el lago de fuego. Entonces, cuando ya el maestro coloque sus pies en el monte de los olivos, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 13 verso 6 de Zacarías, dice la palabra que inmediatamente los judíos se quedan contemplando a ese ser, a ese rey que vino tan hermoso, porque viene con un cuerpo, con un rostro hermoso, pero sus ojos son diferentes, sus ojos son como llama de fuego, viene por venganza. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Primero vino como un cordero y ahora vienes con los ojos como llama de fuego, aleluya, porque ese es el león de la tribu de Judá. Amén. Y el que despierte al león perderá siempre las batallas. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que el pueblo de Israel se queda mirando, los que están vivos en ese momento, porque el judío que se muere en la actualidad sin Cristo para el infierno va. Y dice que se quedan contemplando al que viene. Y él lo primero que hace es eso. ¿Qué heridas son estas en tus manos?, le preguntan. Y él no se deja esperar. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Claro, este es. Se acuerdan de que es él y lo aceptan, pero han sufrido mucho. Amén. Hoy el cristiano va a sufrir porque no oyen la voz de Dios. ¿Cuántos que un día profesaron la fe cristiana están corrompidos en fornicaciones, en adulterios, en vagabunderías, en bebatas? Cuando un día predicaron la palabra del Señor, cuando un día se atrevieron a promulgar la palabra del Señor, hoy están pisoteando lo que ellos predicaron. ¿Cuántos están corrompidos en este mundo? Y ellos creen que Dios los está bendiciendo porque tienen una buena coloca, un buen trabajo, un buen empleo, una buena casa. Mire lo que Dios me ha regalado. Están equivocados. Dios no puede bendecir al que no oye su voz. Jesús en aquella noche, el que fue traicionado, sus discípulos no lograron velar con él ni siquiera una hora. No pudieron estar en oración por un momento. Ellos tenían que estar a la expectativa, como lo hizo Eliseo cuando se le anunció que Elías iba a ser tomado. Elías iba a ser llevado a la presencia de Dios. Y ya Elías le dijo, porque Eliseo le pidió a Elías: deme una doble porción de tu espíritu. Y Elías llegó y dijo: cosa grande has pedido, cosa muy difícil has pedido, pero si usted me ve en el momento cuando yo me vaya, lo vas a recibir, y no solamente una doble porción, sino que vas a recibir el más de eso. Eliseo tenía que estar a la expectativa, no se podía dejar entretener. Cristo ya le había dicho a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Ya le había profetizado, pronosticado a Pedro que lo iba a negar. ¿Y cómo Pedro iba a negar al maestro? Si él decía que estaba bien con Dios, pues ya había comprado una segunda espada. Él tenía 2 machetes en la cintura y creyó que con eso se iba a defender. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos estaban advertidos: oren para cuando llegue el momento más difícil,
Porque va a llegar el momento en que heriré al pastor y las ovejas se esparcirán. Va a llegar el momento en que a mí me van a tomar y ustedes se van a ir. Y ellos, en vez de estar fortaleciéndose en oración, implorando a Dios misericordia, se echaron a dormir. Ya en el momento cuando Cristo estaba a punto de ser entregado por su camarada Judas Iscariote. Porque así es la palabra. Amigo, la expresión amigo es camarada. No es amigo de amistad sincera, sino de camaradería. Entonces, él se fue a orar y los discípulos no lograron velar en oración, sino que se echaron a dormir. ¿Cuántos cristianos hoy están lamentando el haber caído, el haberse dejado guiar por esta carne, porque han descuidado la comunión con Dios? Yo le doy gloria a Dios por esto que le voy a decir, hermano. Si no fuera por el brazo fuerte de Dios, yo ya estuviera en ese muladar llamado mundo, revolcándome con rameras. Pero por la misericordia de Dios que he comprendido que sin Él yo estoy perdido, es que estoy de pie hasta el día de hoy. Y muchos han querido verme destruido. ¿Cuántos están pensando, ya ese se va a acabar, ya su ministerio se acabó, ya no va a volver a predicar, ya se va a encerrar? Están equivocados, porque al hombre que Dios ha colocado y ha llamado por su misericordia para salvar a través de esa persona a otros, Él lo llevará hasta el fin, aleluya, como lo hizo con Marcos. Marcos fue desechado y fue criticado por el mejor apóstol de los apóstoles, por el apóstol Pablo. En aquel día cuando Pablo iba para la obra misionera, Marcos, por determinada situación, él decidió no seguir a Pablo, lo abandonó. Y Pablo, ¿qué hizo? En vez de refrenar su lengua, él empezó a hablar. Y Marcos me abandonó, y Marcos me abandonó, es un cobarde. Esto, quién sabe qué hablaría de Marcos. Pero en el momento cuando ya Nerón estaba a punto de colocarle la cabeza, la espada en la cabeza de Pablo, Marcos llegó y dijo: voy a mandarle una carta a Timoteo, para que Timoteo me mande 3 cosas. Primero, el pergamino, el capote, y que me mande a Marcos, que me es útil para el ministerio. Cuando Dios tiene un ministerio útil para llevar a cabo, para que alguien sea fortalecido, el Señor tiene ese instrumento. No era el momento de Marcos seguir a Pablo, sino en el momento cuando Pablo ya iba a que le cortara Nerón la cabeza. Y llegó Marcos allá, porque Pablo tuvo que expresarlo, agachar la cabeza: mándeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Cuántos nos han menospreciado? ¿Cuántos nos han rechazado? Pero aquí está Dios con ese que tiene en sus manos, llevando a cabo un propósito de vida. Y estos discípulos, ellos sabían que iban a entrar en una tentación difícil, que iba una tentación difícil para ellos. Y dice la palabra que cuando Jesús fue tomado preso, fue llevado ante Pilato, cuenta la historia bíblica que todos los discípulos, cada uno, se fueron a sus quehaceres antiguos. Ninguno de ellos permaneció ahí intactos, agradando a Dios. Se fueron a sus quehaceres. Y ahí es donde está, cuando el maestro llegó a presentársele a Pedro. Pedro estaba a la orilla del mar, y cuando Jesús se le apareció, dice la palabra que Pedro corrió y se tiró al mar, porque estaba desnudo, era pescador. Todos estaban relajados, no se fueron a la oración, y el Señor les había dicho: oren, porque van a entrar en tentación. Vienen tentaciones duras. Entonces no pudieron velar con el Señor ni siquiera una hora. En el huerto de Getsemaní,
Mientras Jesús oraba en tal agonía de espíritu que su sudor era como grandes gotas de sangre, sus discípulos, desprevenidos totalmente a los actos eternos que se estaban por realizar, dormían los discípulos. Hermanos, en este momento hay una palabra profética bíblica. Primera de Tesalonicenses 5. Quiero que lo leamos, porque el pueblo cristiano tiene que estar en oración en este momento las 24 horas del día. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orad sin cesar. ¿Está usted en la casa? No pierda el tiempo cuando esté en la cocina. Está barriendo, está trapeando, esté conectado con el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado la tentación llega y te puede coger de sorpresa. A mí me visitó una persona determinada a la casa. Mi señora se confió porque es una persona muy allegada. Pero gloria a Dios que lo creen a uno no manso, sino menso. Mi señora me dejó con esa persona solo. Ella se fue para donde una vecina a hacer no sé qué. En cuestión de 5 minutos se me acercó esa persona y me llevó en paños menores. De tal manera que donde yo me hubiera quedado observando, de seguro que el enemigo me mata con la moiqueia. ¿Qué es moiqueia en griego? Adulterio. Cuando ella entró a la pieza, la palabra que me dijo fue: estamos solos. Y yo me paré de la cama y le dije: sí, estamos solos, pero está sola usted porque yo no estoy solo. Te me vas de la casa. Era las 10 de la noche. Mi señora intercedió para que yo dejara a esa persona amanecer en la casa y le dijo: no, es ya que se me va. Ya se me va. El cristiano tiene que estar las 24 horas del día conectado con el Señor, porque en cualquier momento llega el mensajero del mal para destruirlo. Y hoy por hoy el enemigo no está jugando a la religión. Él no está jugando a las escondidas. Él está matando. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos, mientras el Señor estaba en la agonía de espíritu, sus discípulos estaban desprevenidos totalmente. El maestro, con el espíritu acongojado y dolorido, los despertó y los censuró. Preguntándoles: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Porque lamentablemente mucho pueblo llamado cristiano pasan horas en la pantalla viendo sus películas que alimentan la carne. Y cuando son películas de plomo, se constituyen en asesinos. ¿Usted cree que cuando uno está viendo películas de crímenes y se alegra, no está agasajando el crimen, elogiando el crimen? Se constituye en un criminal. Pasan horas
en la pantalla. Y van a la oración y se duermen hasta arrodillados. ¿Sabe por qué? Porque la oración para muchos es una oración maquinal, no es una necesidad. En el creyente no debe de haber oración manipulada ni maquinaria. Debe de haber en el creyente una oración de necesidad. Yo veo la necesidad en mi vida de orar por mí y por los demás. Así que no habéis podido orar o velar conmigo una hora. Eso se lo dijo el maestro a los discípulos en el momento cuando ya Judas venía con el ejército que iba a echar mano. Mateo 26:40. Véanlo. Mateo 26:40. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Si oyereis hoy su voz. Amén. Muchos no están oyendo la voz de Dios. El pueblo de Israel, anunciado por los profetas, el Señor le había dicho que ellos tenían que permanecer en obediencia a Él y en oración. Y el pueblo de Israel se descuidó y más se demoró en que los casqueteos de los caballos vinieran para llevarse los cautivos. Cuando ellos quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Estamos viviendo una época donde, ojo lo que les voy a decir, si esta palabra que les voy a decir no se cumple a la luz de este sagrado libro, dejo de ser cristiano. Desde el momento que cualquiera de los que están aquí o me alcancen a escuchar por ese medio me digan te equivocaste. Ya la vegetación va a dejar de producir alimento muy pronto. El agua potable, según los científicos, la NASA, va a haber agua potable escasamente para 40 años. Hace 10 años yo dije que para 50 años. Faltan 40 años, lo dijo una noticia la semana pasada. Hay escasamente agua potable para 40 años. Según las escrituras, lo primero que el Señor hará como juicio por las 7 copas de la ira de Él que descenderán a la raza humana, se va a acabar la vegetación. Por eso, en muchos países, como la China, por ejemplo, y otros más, están en sus propias casas haciendo cultivos. Alabado sea el nombre del Señor. La vegetación será quemada. El agua desaparecerá. Y ya el Señor está anunciando en la actualidad, y lo ha venido anunciando y ya lo está mostrando, que los rayos ultravioletas del sol que están entrando con furia a la tierra, cumplimiento de Zacarías, que dice la palabra del profeta Zacarías, que la piel del ser humano se ampollará. Alabado sea el nombre del Señor. Se ampollará. Viene un calor terrible y espantoso, y ya ha comenzado, porque la creación, dice la palabra, está cansada de cargar pecado. Mire lo que dice el libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos. El libro de Romanos dice que está cansada de cargar homosexualismo, está cansada de cargar fornicarios, cansada de cargar adulterios, está cansada de cargar crímenes. La palabra ha venido hablando. Si oyereis hoy su voz. Y el maestro le había dicho a sus discípulos: estén en oración, porque viene una gran furia contra vosotros.
será encarcelado, se tomará el líder, se tomará al pastor y las ovejas se esparcirán. Y así sucedió. Y llegó el momento en que Pedro estaba ya con los suyos roncando, y el Señor le dijo: no habéis podido orar ni siquiera una hora. En este momento, pueblo de Dios, mínimo dedíquele a Dios en oración siquiera una horita en oración, siquiera por tu vida, ya que sos como el asadón, todo para acá, al menos siquiera sea como el asadón. Ore por ti, porque más de uno son asadón y no son pala, no oran por otros. Alabado sea el nombre del Señor, sea bendito el nombre del Señor. Podemos contemplar la difícil situación de la iglesia en la actualidad. Contemplemos la situación de la iglesia en la actualidad. ¿Usted cree que esos que murieron, que mataron allá el grupo Hamas, que los sacrificó, ellos estaban celebrando culto a Dios? Ellos no estaban celebrando culto a Dios. ¿Qué sucedió con ese grupo Hamas? Ellos ya estaban listos, ya habían planeado hacía mucho tiempo entrar al pueblo de Israel. Y lo estaban planeando en la fiesta solemne que se llevaría a cabo el sábado pasado. Y llegaron los del otro equipo. Nosotros no queremos celebrar aquí en Tel Aviv esa fiesta a Dios. ¿Qué cuento de fiesta a Dios? ¿Qué cuenta de solemnidad a Dios? ¿Qué cuenta de esos ritos de Moisés aquí? No, nosotros no queremos eso. Lo que queremos nosotros es baile, droga, licor y prostitución. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí eso fue lo que pasó. Los que encabezaron esa fiesta fue el grupo LGBT. Alabado sea el nombre del Señor. Y se llevaron como colmo de males muchos niños para prostituirlos en esa fiesta. Les estoy hablando con claridad, porque cuando hay la inmundicia, cuando hay una corrupción terrible que se llevó a cabo en ese momento allá, una orgía espantosa, alabando, agasajando, adorando su carne, dándole riendas sueltas a la apetencia de la carne, no se dieron cuenta lo que estaba por suceder y estaban homenajeando, dándole un homenaje con sus lascivias, con su orgía, con su inmundicia. Le estaban rindiendo culto a una deidad pagana, al Buda. Le tenían un altar al Buda. Alabado sea el nombre del Señor. Adorando al Buda. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos, cuando llegaron los que iban a hacer esa matanza, mataron ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas mataron? 160 personas y se llevaron 150 cautivos. Y entre esos 150 cautivos ya han entregado cuerpos en pedacitos regados por las calles. Porque eso es lo que hace la guerrilla. Eso es lo que quiere hacer nuestro presidente aquí en nuestra República de Colombia. Qué tristeza que no hay un pastor que le predique a este sinvergüenza. Que él quiere llevar a este país a un genocidio, a una matanza. Alabado sea el nombre del Señor. Pero con el gran poder de Dios no podrá llevar a cabo sus propósitos maquiavélicos. Ya él desafió a Dios y tiene un cáncer cual Chávez que lo va a podrir de adentro hacia afuera. Contemplemos la situación actual, que es muy difícil, de la iglesia. Congregaciones que un día hablaban de santidad ya no hablan de santidad. Ya aquí a la ciudad nuestra llegó una denominación llamada cristiana, donde el templo allá se empleó fue para danzas. Y cuando ya se termina el llamado culto, que se da una predicación por ahí, dicen ellos,
de unos 15 o 10 minutos, inmediatamente se van a un lugar a bailar, a fumar y a tomar licor. Y es disque evangélica. Me reservo el nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Contemplemos la difícil situación de la iglesia en la actualidad. Ya no se predica de santidad. Ya no se predica de integridad. Le están robando a la iglesia, le están robando la platica, aplicándole el diezmo, cuando el diezmo no es para la iglesia cristiana. Le están hablando a la iglesia acerca de atar y reprender al diablo, cuando con el diablo no se puede hacer concesión. ¿Qué significa la palabra reprender? La palabra reprender en el original griego significa llegar a un acuerdo. ¿Quién puede llegar a un acuerdo con el enemigo que quiere la posesión? Nadie podrá. No podremos hacer concesiones con el mundo y mucho menos con el diablo y los demonios. Contemplemos la difícil situación de la iglesia en la actualidad, reflejada en aquella trágica escena del mismo momento de Jesús. Su pequeña iglesia estaban adormecidos, estaban durmiendo, y la iglesia en la actualidad está en un letargo espiritual, lo cual el Espíritu Santo le dice: despiértate, iglesia. Mire lo que dice el Espíritu Santo directamente a la iglesia de la actualidad: despiértate tú que duermes. La iglesia está adormecida porque viene viene algo tan terrible para la iglesia, viene un acoso para la iglesia, que si no despertamos nos va a coger dormidos, y cuando despertemos vamos a tener que salir corriendo, no para el lugar correcto, sino al equivocado. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. La iglesia está entre los vivos y los muertos está casi muerta. ¿Qué ha matado a la iglesia? La sensualidad carnal. Se han dejado hechizar por las cosas del mundo. Hay creyentes que uno los ve por ahí y por esa musiquita creyentes que los ve uno en los bares. Estoy yo en determinado lugar y me llama un cliente: venga, tómese un fresco. Cuando me llamó y yo veo que hay unas cervezas ahí servidas, un aguardiente y una Coca-Cola al lado, y resulta que al lado esa Coca-Cola era de un llamado cristiano. Yo le dije al Señor: no venga, pero usted me hace qué pasa aquí. Este cristiano me hizo mal. Este cristiano me hizo mal. Ya no temen a Dios, no respetan a Dios. Nuestro sumo sacerdote, nuestro amado Salvador Jesucristo, está intercediendo por nosotros en la actualidad en oración. ¿Sabe usted eso? Hoy más que nunca nuestro amado Salvador Jesucristo está orando por nosotros, la iglesia. Que cuando Él venga nos encuentre con la ropa sacerdotal limpia, brillante y resplandeciente. Que las inmundicias del mundo, que las ofertas del mundo no nos ensucien. Leámoslo. Capítulo 7, verso 25 de Hebreos. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién lo lee? 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
de Dios por Cristo Jesús. Él intercede por usted y por mí, hermano. Si Él intercede por nosotros en oración al Padre, nuestra responsabilidad mayor es también orar por nosotros, los unos por los otros. Porque estamos, hermano, en un momento difícil. En un momento donde ya usted no le va a dar importancia a lo que digan los demás. Que Él hace que digan que yo estoy aquí bebiendo, o fumando, o adulterando, o fornicando, o robando, o mintiendo. Que Él hace. Yo no vivo por lo de los demás. Pero según la palabra del Señor, ¡ay! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Cuando usted fue profesante de la fe y ya la embarró, dañó el testimonio, usted está siendo causa de un dolor que le ha ocasionado a Dios en el corazón el tener que castigarte severamente por el daño que estás haciendo. Alabado sea el nombre, Señor. ¡Ay! Dijo Cristo, ¡ay! Del mundo por los tropiezos, pero ¡ay! De aquel por quien vienen los tropiezos. ¡Ay! De aquel que ocasionó un mal testimonio. ¡Ay! De aquel que enlodó el testimonio del evangelio. ¡Ay! De aquel que enlodó el testimonio de la iglesia tal. ¡Ay! ¡Ay! El Señor Jesucristo intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque muchos creyentes dicen que van a venir días mejores. Estás equivocado, hermano. ¿Sabe cuál es el mayor peligro de la iglesia cristiana en la actualidad? Del verdadero pueblo de Dios en la actualidad. El hacerle frente a la religiosidad de muchos. A mí me toca confrontar a pastores porque yo predico de esta manera y luego me salen allá en carne viva, en cuerpo, alma y espíritu me salen. Y usted predicó el domingo tal, porque a mí me siguen muchos. Alabado sea el nombre, Señor. Y luego me abordan. Y yo tengo que hacerle frente a esos pseudo cristianos, a esos mal llamados cristianos. Alabado sea el nombre, Señor. Hubo uno que se atrevió a invitarme a predicar hace un mes, pero llegó el momento en que alguien le dijo: mucho cuidado, porque ese hombre te desenmascara en tu propia congregación. Y me cerró la puerta. Yo no me le negué, yo voy a predicar, pero lo avisaron. El Señor, nuestro sumo sacerdote Jesús, aleluya, está intercediendo por nosotros, pidiendo, implorando a Dios por nuestro bienestar y estabilidad espiritual. Sus discípulos dormidos, y Satanás está ganando una batalla tras otra por abandono, descuido y relajo espiritual del pueblo cristiano. Mientras dormimos, Él está ganando. Él está ganando. Y el Señor le tuvo que decir a uno de los suyos: mire por tanto de dónde habéis caído, le dijo a una de las iglesias de Asia Menor. La iglesia cristiana comenzó en el espíritu amando a Dios. La iglesia de Éfeso empezó amando a Dios, amando a Dios, y ese amor en ellos crecía día a día, pero se dejaron envolver por las cosas triviales de la vida. El comercio en ese lugar donde estaba la iglesia de Éfeso era muy fructífera económicamente, muy próspera económicamente, y la iglesia le fue dando lugar a los negocios. Y mientras se fue embarazando en los negocios, fue mermando el amor, el amor, el amor menguó. ¿Cuántos una coloca o una descoloca los ha desubicado en las cosas del Señor? Saquemos conclusiones. La iglesia comenzó bien y mire cómo terminó. En la iglesia, ¿cuál? De la Odisea.
Pero gloria a Dios que todavía hay una iglesia. Hay una iglesia, y vamos a hablar de una segunda, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy sufriente, que le ataca a todo el mundo. Ese es lo que caracteriza al hombre de Dios, que predica la palabra sin miedo, sin temor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, cual le sucedió a aquel hombre que entregó su vida por la causa de Cristo, el predicador de la iglesia de Esmirna, que fue asado en una paila. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, la iglesia más fiel, que aunque otros creyentes se vayan de la iglesia, aunque otros lo abandonen, ese ministro y ese miembro que se quedó ahí, 2 o 3 permanecen firmes, agradando, alabando, adorando y exaltando a Dios y proclamándolo a los 4 extremos de la tierra. Aquí hay un testimonio. Esta muchacha y mi persona hemos hecho cultos así de ferviente, así siempre se ha predicado la palabra, los 2 solitos. No menguamos, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios y por el bien de las almas. Si dejamos de predicar esta palabra, ¿cuántos necesitados hay de escuchar este mensaje que muy poco se ve en muchas congregaciones? Por eso aquí está la iglesia de Filadelfia. Poquitos, pero refinados para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amados, mientras la iglesia duerme, Satanás está ganando una batalla tras otra. Él no duerme. Él tiene un ejército bien preparado. Y Jesús le dijo a los discípulos, especialmente a Pedro: Pedro, mire esto que Satanás le pidió a Jesús. Porque es que Satanás te pide. Va y le dice a Dios: regáleme a Freddy para volverlo una nada. Regálemelo y verá que cuando yo le presente esta primera oportunidad, él falla y lo voy a destruir. Regáleme a fulano de tal. Y llegó y le dijo Satanás a Cristo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me los ha pedido para zarandearlos. Por eso ustedes tienen que estar en oración, en conexión, en comunión con Dios, porque Satanás me los ha pedido y yo le he dicho: tranquilo, haga con ellos, porque los que son míos nadie me los arrebata de la mano. Aunque hayan problemas, dificultades, tentaciones, pruebas difíciles, murmuraciones, críticas, acusaciones, ese que es mío nadie me lo arrebata de las manos. Solamente el hijo de perdición se podrá ir de mi lado, pero los demás que yo los tengo en mis manos, nadie me los arrebatará. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento en que Satanás vio la prosperidad de Job, el hombre que agradaba a Dios, alababa a Dios con todo su ser, alma, espíritu y cuerpo. Y Satanás, que es lleno de envidia y odio hacia Dios, porque él odia a Dios, envidia a Dios, porque no pudo contra Dios, fue y acusó a Job delante de Dios y le dijo a Dios. En los momentos cuando se presentaban los ángeles a Dios, ahí se coló Satanás también detrásito. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, le preguntó a Satanás: ¿de dónde viene, Satanás? Y llegó y le dijo Satanás: de recorrer la tierra, de rodear la tierra. Y llegó y le dijo: ¿y qué has visto? Allá hay pelagatos, que no hace sino agradarte a ti, adorarte, saltarte. ¿Y qué? ¿Cómo lo hay? No, yo lo veo bien. Pero permíteme que yo le quite todo para que vea que te niega. ¿Cuántos hemos perdido todo? Amigos, comodidades, etcétera, etcétera. Y ahí Dios nos tiene asido de su diestra. Y cambio otros que hoy día han recuperado todo lo que han deseado en el mundo. Lo tienen todo humanamente, pero han perdido lo más sagrado, lo más maravilloso, la presencia de Dios en sus vidas. Lo cual la
presencia de Dios no se puede perder. Tenerlo todo en este mundo y no tener a Dios es no tener nada. Tener a Dios en este mundo y no tener nada es tenerlo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le dijo a Satanás: vaya, quítele todo lo que tiene. Vaya, quítelo. Y te vas a dar cuenta que Él me es fiel. Y eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace él, hermano. Hablar con Dios, porque Él, para poder atacarte a ti, primero le tiene que pedir permiso a Dios. Satanás no te puede atacar al azar. Cuando Satanás te ataca, tu cuerpo, tu salud, tu economía, Él primero consulta a Dios. De lo contrario, no podrá atacarnos. Pero como ya el pueblo está prevenido, está bien atrincherado, para cuando Satanás vaya a la presencia de Dios y le diga: Señor, regáleme a ese predicador bulloso para que vea que lo voy a destruir, el Señor le dice: vaya. Pero como ese predicador bulloso, bochinchoso, que no hace sino buscar problemas, predicando la sana doctrina, la verdad de Cristo, Él está trincherado en Cristo. Aleluya. Entonces cuando vienen los dardos del enemigo, pegan en Cristo, rebotan, alabado sea el nombre del Señor, y nosotros saldremos ilesos. Amén. Glorificando y exaltando el nombre de Cristo. Satanás dejó a Job en la inopia. Quedó Job sin nada, económicamente hablando. Volvió Satanás y le dijo: ¿de dónde viene Satanás? ¿Qué sabe? Pero ¿cómo es posible, Señor? Si todo lo que el hombre tiene lo da por la salud. ¿Es verdad o no? ¿Verdad? Ese personaje que ya murió, que no fue capaz de arrepentirse, el que todo lo tuvo, Él lo expresó de esta manera: doy todo lo que tengo con tal de tener siquiera un solo día de salud. Y no lo logró. Todo lo que el hombre tiene lo da por la salud. Permíteme, yo le toco la salud y verá que Job te reniega, te blasfema. Y Dios le dijo: vaya, quítele la salud. Job inmediatamente quedó inactivo en cuanto a su cuerpo físico. La enfermedad que le dio a Job fue una enfermedad llamada lepraelefantiasis, una enfermedad que le tumbaba la carne, la piel, y llegaba hasta los huesos. Y fue tan terrible la enfermedad que los huesos de él se debilitaban. No podía ya casi caminar. Era tan terrible la enfermedad que le dio que Job perdió todo lo que es el sistema del otorrino. Perdió oído, ojo, no veía casi, y no sentía el sabor, ni tampoco podía oler. Perdió todo su sentido. Y para acabar de completar, el enemigo vio como hizo con Eva. Mientras Adán estaba laborando, trabajando, ocupado en las cosas que Dios le dijo que tenía que estar ocupado, Eva estaba elevada. Porque triste y lamentablemente muchas veces la mujer que Dios nos ha dado como ayuda idónea es una ayuda demonia. Alabado sea el nombre del Señor. Y Satanás vio a Eva y ahí llegó y dijo: venga, hijo, con que Dios te dijo esto, son mentiras. Come y verá. Se dejó convencer. Entonces Job, enfermo, llevado, sin nada que comer, no tenía hacienda, no tenía ganado, no tenía salud, pero tenía una esposa, qué hermosura, insensata, estúpida. Que la palabra insensatez en hebreo significa estupidez, porque eso es ser un estúpido. El decir que uno tiene que seguir ahí adorando a Dios en medio de tanta dificultad y luego muérase. Que si a Dios le place, bien, amén. Entonces se le acercaba a la mujer y decía: Job, todavía está adorando a Dios. Todavía ve que quedamos en la inopia, quedamos en ruina, en miseria.
siendo el mejor patriarca que había en la región, ahora es el peor, es un mendigo, es un pordiosero, perdón. Y ahora está sin salud y sigue adorando a Dios. No. Pues entonces, ¿ya qué más se va a hacer? Sigue adorando y muérase. Insensato. Entonces José quedó mirándola y llegó y le dijo: mujer, como suelen hablar las mujeres estúpidas, vamos a hablarle de esa manera más abiertamente. Has hablado, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Alabaremos a Dios en la salud y no en la enfermedad. Alabaremos a Dios cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada, no lo alabaremos. Eso es ser un insensato, ser estúpido. Hay que agradar a Dios en todas las circunstancias, en todos los momentos, difíciles o no difíciles, cuando nos tienen en cuenta, cuando no nos tienen en cuenta, cuando nos menosprecian o cuando nos aprecian. Hay que agradar a Dios. Tenía 3 amigos. ¡Qué belleza de amigos! Subió otra vez Satanás a la presencia de Dios. No, Señor. Ese hombre todo. ¿No te has dado cuenta lo fiel que es él? Vino Satanás y le quitó los hijos. Tenía 7 hijos. Y todos 7 hijos se los mató. Le quitó sus hijos. Quedó sin posesiones, sin salud y sin hijos. Volvió Satanás allá porque vio que Job adoraba a Dios. Entonces inspiró a los amigos de él, y los amigos se acercaban y le decían: Job, mira. Y en vez de alentarlo y animarlo, antes lo llevaban a desubicarlo, a querer desanimarlo. Y Job hacía caso a eso. ¿Y sabe qué hacía cuando los amigos llegaban a lastimarlo, a no alentarlo, sino a desalentarlo? Cogía un tiesto de olla. Un tiesto de olla. ¿Usted sabe qué es un tiesto de olla? En la antigüedad se cocinaban los alimentos en olla de barro. Un tiesto de barro. Y cogía esas heridas, porque esa herida producía dolor, angustia y rasquiña. Y se rascaba Job y le decía a los amigos: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y con todo esto he de ver la gloria de Dios. Cuando él dijo he de ver la gloria de Dios, sus amigos salieron despavoridos, desanimados, porque no pudieron desanimarlo. Satanás quedó con la cabeza metido en las patas. Subió a la presencia de Dios y dijo: no, pues, claro. Al ver Satanás que con Job no pudo, porque la intención de Satanás era avergonzar a Dios, ridiculizar a Dios. Dios, el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Le restauró sus posesiones, se las duplicó, le dio 7 hijos más hermosos de los que tenía, le dio la salud que dice la palabra, que le dio una salud tan tremenda que la piel que tenía Job era como la piel de este niño. Un hombre de 70 años, pongámosle de esa edad que tenía Job, con la piel de un niño. Qué paliza le metió Dios al enemigo. Y qué paliza le mete Dios al enemigo cuando él va y te pide a Dios para destruirlo. Pero como usted está bien atrincherado en la presencia de Dios, está refugiado en Dios, no te confías en tus propias fuerzas, no te confías en tu propia opinión o razonamiento, sino que confía en Dios. El enemigo no podrá destruirte. Nunca nos confiemos. Como dice la palabra, no te confíes en aquella que duerme contigo a tu lado. ¿Qué quiere decir eso? Más de uno dicen que eso se está refiriendo al hombre que no se confíe de la mujer. No te
que confía en la que duerme contigo las 24 horas, pasa las 24 horas del día contigo. Esta carne, porque esta carne no quiere nada de Dios, esta carne quiere lo del mundo. Esta carne no quiere oración, no quiere ayuno, no quiere estudio de la palabra, no quiere predicación, no quiere sino música, licor, parrandas, mujeres, deleites temporales, las trivialidades de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados, con todo el corazón les transmito esto. Sería imposible calcular los fracasos, las derrotas, los hogares deshechos y muchas otras tragedias que podríamos haberse evitado si los cristianos hubiésemos estado en oración. Si estamos ahí en oración, no descuidando nuestra relación con Dios, ay, si tuviéramos nuestros hogares fortalecidos. ¿Cuántos hogares están destruidos que un día fueron de gran bendición? ¿Cuántas vidas están destruidas que un día eran un ejemplo y agradaba a uno hablar con ellos por haberse descuidado de las cosas del Señor? Por eso, hermanos, esto se los transmito. Sería imposible calcular los fracasos. No habría fracasos, no habrían derrotas, no habrían de hogares deshechos y muchas tragedias que podríamos haber evitado si los cristianos hubiésemos obedecido estar en oración. No descuidemos el único medio que Dios nos ha dado para fortalecernos: su palabra y la oración. ¿Por qué no hay conocimiento en el pueblo de Dios? Porque no estudian la palabra. ¿Por qué no hay éxito en la vida espiritual? Porque no están en la presencia de Dios. Hay que renunciar a los deseos de la carne y rendirnos en la presencia de Dios para vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y aquí termino por el día de hoy. Sería imposible medir la destrucción que podríamos haberse evitado y el juicio que se hubiera evitado si tan solo el pueblo de Dios hubiésemos tomado tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo soy culpable en mucho sentido de la destrucción de algunos por no haber hablado anticipadamente. ¿Y usted de qué eres culpable? Cuando yo debía haber hablado en algún momento, oportunamente no lo hice y hoy veo los resultados. Pero ello no me ha servido para quedarme contemplando las ruinas, la miseria, el desastre, sino para ser correctivos y meterme más en las cosas del Señor para edificar y no destruir. Eso es lo que debemos de hacer. Ustedes, amados que están aquí, a las parejas, ven el uno por el otro y ojalá tengan una relación intrínseca con Dios. Ojalá con Dios, porque con Dios todo es posible. Sin Dios hay cosas que es demasiado imposible solucionar. Les aconsejo, rindan sus vidas a Dios, porque con Dios se vive muy agradable. Yo apenas estoy empezando el evangelio. Llevo 47 años en este caminar y apenas me parece que di el primer paso, porque con Dios todo es maravilloso. Con Dios no nos falta nada, aunque no tengamos comida ni nada en la casa que disfrutar humanamente hablando, pero tenemos la presencia de Dios. Así de que el consejo mío es: rindan sus vidas al Señor y van a ver sus vidas crecer en la gracia, en la misericordia y en la bendición de Dios. Vienen días muy difíciles, apenas vamos a entrar
en la hecatombe que se aproxima al mundo entero. Esto apenas es una introducción. Viene algo terriblemente espantoso para la humanidad. Por ello debemos de estar las 24 horas al día ahí en la presencia del Señor. Lo primero que va a suceder es que van a venir ataques contra el hombre de la casa, el que lleva las riendas en la casa. El predicador tiene que tener mucho cuidado cómo está predicando. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dijo a Timoteos: ten cuidado de ti mismo. El predicador lo primero que tiene que hacer es tener mucho cuidado de cómo está andando, cómo se está comportando. Ten cuidado de ti mismo y de los que te oyeren. Yo tengo que tener mucho cuidado de ustedes que están escuchando lo que yo les estoy predicando, porque depende lo que yo les esté predicando, si es correcto o incorrecto, su salvación y la mía también. Ten cuidado de ti mismo y de los que te oyen, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso hay que tener cuidado. Mi consejo es: rindan sus vidas al Señor. Con el Señor se vive muy agradable, muy sabroso. He tenido problemas, dificultades, que le digo que si no tuviera a mi Señor en el corazón, ya estuviera allá en la taberna. Pero gloria a Dios que el Señor me ha envuelto con su gran poder y hasta el día de hoy he vencido. He sido criticado, murmurado y quizás hasta me han calumniado, pero aquí estoy con mi testimonio en algo. El que me haya calumniado, el que me esté criticando, si se atreve a decirlo de frente y con la mirada fija, le creo. Si no, eres un cobarde, porque muchos me han criticado a mis espaldas, han hablado de mí desaforadamente, pero sin ningún fundamento. Venga, díganme lo que has hablado de mí a espaldas, dígamelo de frente, si se atreve, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él saca la cara por nosotros. El apóstol Pablo le dijo estas palabras: pongo a Dios por testigo de mi conducta acerca de vosotros. Dios es testigo de cómo estamos andando delante de Él y en la congregación. Así de que, amados, rindan sus vidas al Señor antes de que sea demasiado tarde. Si oyeres hoy la voz de Dios, no los cogerán los ataques que vienen de sorpresa. Señor y Dios que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria.